Está con nosotros Carlos Andrés Vera, columnista de Diario Expreso, analista político. Feliz año, Carlos Andrés. Un gusto tenerte nuevamente en este programa y déjame felicitarte. Me encantan tus artículos en Diario Expreso y tus opiniones a través del Twitter. Bienvenido a Radio Centro, a Centro Digital, Carlos Andrés. Gracias, Javier. Qué gusto estar aquí. Nada más no me presentes como analista político, porque eso no soy, compadre. No quiero estar en el pool de analistas políticos. Me trauma esa calificación. Opinólogo. Bueno. No. Soy un ciudadano que tiene criterio político, que tiene la fortuna de escribir en un diario como el que has mencionado y que tiene un alcance importante en redes. Nada más. Y bueno, pues si es que mi opinión tiene valor, pues encantado de aportar. Ojo que algún político que está exiliado dice que Radio Centro es de tu padre. Habla serio, qué bacán. Entonces yo soy el heredero y todos los empleados. Bueno, eso es bueno. Dejando las suspicacias internacionales a un lado, Javier Jordán, un empresario prófugo de la justicia ecuatoriana, ha demandado a la fiscal del Estado, Diana Salazar, por difamación en una corte de Estados Unidos. Dice que la verdad debe ser escuchada. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que estos delincuentes que están atentando a la democracia desde los Estados Unidos, se les tiene que poner un freno. No puede ser que un tipo que tenía una relación directa con un narcotraficante que planeaba el asesinato de periodistas y en ese momento del presidente de la Comisión de Fiscalización, que tramaba negocios con el Círculo de Norero, que fue investigado por el tema de corrupción en los hospitales, tenga total comodidad y libertad en los Estados Unidos para hacer lo que hacía. Y que este es el momento en donde debería medirse con algo muy concreto el nivel de la cooperación que tenemos con los Estados Unidos. No entiendo yo bien cómo funciona el tema de Interpol. Entiendo que el juez no permitió eso el día de ayer. Sin embargo, con la información que los Estados Unidos ya tiene, que el Departamento de Estado ya tiene, tendría a mi criterio suficientes motivos para actuar en su propia jurisdicción, además, porque estamos hablando de relaciones que implican o que tienen relaciones personales, que tienen relación con delitos transnacionales que deben investigarse. Tener ese tipo de amistad, de relación y de complicidad y de cooperación con un narcotraficante no debe salirle gratuito pues a este personaje, ¿no? Que desde allá además se da el lujo de amenazar periodistas, de enjuiciar a todo el mundo. Y más allá del tema de los Estados Unidos, yo sí creo que es un momento muy importante para que como sociedad estemos conscientes del valor que hay en la fiscal, de lo importante que es que el Estado la proteja y de lo vital que es apoyarla en este proceso. En este proceso es de esperarse que haya todo tipo de reacciones del crimen organizado y lo veremos a través de todos sus brazos posibles, de sus brazos políticos, de sus brazos económicos, de sus brazos delincuenciales. Entonces, en un contexto en donde la fiscal ha hecho una denuncia que es sin duda la más importante contra estructuras criminales metidas en el Estado, que vienen desde el narcotráfico, que involucran un montón de actores sociales, de actores públicos, de políticos, de funcionarios, etcétera. En ese contexto es cuando más debemos apoyarla, porque le está apuntando al corazón del problema, está apuntándole a un Estado que ha sido parcialmente cooptado. Ella es un ejemplo de esa parte del Estado que no ha sido cooptado y merece el apoyo ciudadano. Eso no quiere decir que no hay que cuestionarla, que no hay que criticarla, pero como ciudadanos debemos tener conciencia que ella está caminando, ella está haciendo su trabajo para que tengamos algún tipo de esperanza de liberarnos de esta plaga que nos está agobiando como sociedad y que no podemos darle a este asunto la espalda. Jordán es me da miedo utilizar adjetivos. Creo que lo que él es se revela claramente en los chats y no puede ser que desde los Estados Unidos opere con total libertad.
Carlos Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Esteban Novoa. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué dice Esteban? Qué gusto verte a los ¿Cómo vas? Te hago una pregunta. ¿Qué opinas de este proceso que tomó muchísimo tiempo de que el correísmo llamó la pacificación de las pandillas, en donde inclusive los asimiló con una especie de Boy Scouts a los Latin King y a los Nietas en su momento? Y ahora vemos, pues en principio, presuntamente, que Ronnie Aliaga era la ficha de estos movimientos. De hecho, Ronnie Aliaga se autoidentificaba como Latin King. Y a quien llamaban, según la fiscal, el ruso. ¿Qué opinas de este proceso de pacificación? Y si ese proceso pues, no tuvo los resultados pacificadores que se promovían en su momento y los resultados que estamos viviendo en el Ecuador actual, ¿no? Bueno, de ese proceso surgió, lo sabemos ya, y esto es un hecho innegable, surgió uno de los capos de la historia moderna del narcotráfico en Ecuador, que es Norero. Y al parecer no fue un evento accidental, porque implicó en buena medida la apertura de las puertas del Estado para un grupo de pandilleros que en lugar de reformarse, lo que hicieron fue empezar a hacer negocios con el Estado. Empezamos a ver, o sea, si es que retrocedemos, si es que unimos los puntos, si es que hacemos el trabajo de ver qué es lo que ha ocurrido en el tiempo en base a la información nueva que ha sido expuesta, podemos observar que a partir de ese momento, este grupo, que luego era el grupo de básicamente la gente de la piscina, ¿no? El grupo de Cortázar, el grupo de Jordán, con la cabeza como Norero, etcétera, empezaron a meterse desde ese gobierno en los sectores del Estado en donde había plata. Hay que decirlo que ahí se les abrió las puertas, pero que continuaron en el gobierno de Moreno y que lamentablemente también continuaron en el gobierno de Lasso. Y por eso está ya el tema de las denuncias de corrupción que tenían relación con Cortázar y con este señor que ahora está prófugo, Luque. Entonces lo que podemos constatar es que esa pacificación no fue tal. Lo que se hizo fue básicamente abrirle las puertas del Estado a las pandillas para que amplíen su cartera de negocios. Y oh sorpresa, de ese proceso sale no solo una red de corrupción cuyo alcance todavía desconocemos, que seguramente sigue operando, que operó y opera seguramente en los sectores con mayor dinero o mayor flujo de dinero del Estado, sino también uno de los narcotraficantes más temibles, más sanguinarios y más grandes, hablando en términos jerárquicos, de la historia moderna del país. Es evidente que ese proceso fue una tomadura de pelo y fue nada más que un pacto delincuencial, fue un pacto entre delincuentes. Yo estoy seguro que además lo que se estaba buscando en ese momento, por la visión que tenían los líderes en ese momento, me hablo de Patiño y gente como él, por ejemplo, de que lo que buscaban también era gente que amplíe su estructura de choque. Ellos siempre vieron en los Latin Kings y en otro tipo de pandillas criminales fuerzas que les iban a permitir actuar, digamos, sin ensuciarse las manos, utilizando policías o militares, sino más bien utilizando pandilleros para todo tipo de actividades que ellos necesitaban, actividades políticas. Te doy ejemplos, por ejemplo, las contramarchas. Por ejemplo, cada vez que había que llevar una fuerza de choque a algún lugar en donde había una protesta, ¿no? Este es el tipo de gente que se movilizaba y se mueve a partir de este tipo de relaciones políticas, ¿no? Una relación ganar-ganar entre delincuentes. Eso es evidente. Lo que hay que hacer ahora, como sociedad, como periodismo, como ciudadanía, como funcionarios públicos, es terminar de llegar lo más lejos posibles en ese entramado. Es decir, ¿hasta dónde se metieron? ¿Quiénes se metieron? Sabemos ya nombres, ¿no? Sabemos los nombres de Salcedo, sabemos los nombres de Cortázar, sabemos las áreas, ¿no? Sabemos áreas como los hospitales, sabemos áreas como el sector eléctrico, pero seguro hay muchísimo más por desentramar. Y por último, hay que mencionar y nunca olvidar que la Asamblea Nacional la llegó a presidir el ruso. No, la Asamblea Nacional fue presidida por un Latin King, ni siquiera tiene que tener un seudónimo en los chats de un criminal. Él era un Latin King confeso, un Latin King orgulloso, que como hemos visto ya, no era pues el caso de un pandillero que se reformó.
Los Latin Kings no son una pandilla de personas que se reformaron, que se revisaron, que han reconocido sus errores y que han salido a la sociedad buscando reivindicarse. Los Latin Kings tienen 2 pabellones en la penitenciaría del Litoral y uno de sus miembros presidió la asamblea recientemente, ¿no? Con la veña no solo de su partido político, sino de otros políticos, ¿no? Así de lejos llegó, pues, esa pacificación de las pandillas. Hay que recordarlo siempre, hay que señalarlo siempre y hay que sobre todo ir desenterrando todas las redes criminales que a partir de ese proceso se fueron creando. Hola Carlos Andrés, buenos días. Rodrigo Campos te saluda, un gusto tenerte aquí en Radio Centrum y un gusto conocerte personalmente. Qué gusto, hermano. A pesar de ser amigo, de tener una relación con Anderson Boscan, fuiste crítico públicamente sobre cómo manejó la fuente, que fue Norero. ¿Qué hubieses hecho diferente y qué rol crees que tiene el periodismo en la lucha con la corrupción aquí en el Ecuador? Mira, para mí fue doloroso ese tema, porque efectivamente se trata de un amigo. Yo no voy a negar mis amistades y yo no voy a ser ingrato con quienes han públicamente tenido gestos de lealtad conmigo que yo siempre voy a valorar. Uno de ellos es Anderson. Con lo que pasó, con lo que se hizo público, me parecía vital, sin embargo, y también por ese grado de amistad, escribir la columna que escribí. En ella creo que soy claro en mis cuestionamientos y no quiero seguir, digamos, más allá de esa columna que escribí, no quiero seguir profundizando en lo que ahí dije, porque me parece que ese no debe ser ahora mi rol, mi función, porque yo tengo en efecto una relación personal con él y sobre todo le tengo una gran estima, le tengo un gran cariño. Por supuesto, esto no significa que coincidimos, esto no significa que estamos de acuerdo en todo o que yo justifico todo lo que él ha hecho, por lo que voy a responder también de una forma un poco más genérica a lo que tú me planteas. Yo no estoy para enseñarle a los periodistas cómo hacer periodismo. Yo no soy un periodista. Yo creo que hemos visto a lo largo de la historia reciente, de la historia moderna. Mira, justo aquí tengo yo en mi video un libro de Roberto Saviano, ¿no? Uno de los periodistas de investigación italiano que desentramó pues todo el tema de la mafia italiana, de la camorra, etcétera. Y todos ellos siempre han tenido procedimientos que pueden ser cuestionables desde una perspectiva ética, etcétera, etcétera. Yo no estoy para enseñarle a los periodistas a hacer periodismo. Sin embargo, en esa columna, yo sí planteé preguntas que me parece que van más allá de cómo se debe ejercer el oficio. Y tenían relación con, si tú quieres, tenían relación puntualmente con 3 eventos, que como ya los escribía, los puedo repetir. El primero era comprometer a Aparicio Caicedo y Fabián Pozo frente a un narcotraficante. El segundo era compartir información de inteligencia. Y el tercero era darle consejos judiciales. Yo creo que son preguntas de fondo que él le debe responder a su audiencia y que le debe responder, por supuesto, al país, porque él ha tenido una influencia determinante en la política en los últimos 5 años. No es ningún secreto que sus investigaciones han provocado la salida de funcionarios de 2 gobiernos y han provocado también la salida de un gobierno. Entonces, una vez que tú buscas, gracias a tu trabajo, gracias a la plataforma en que te paras, esa notoriedad, ese alcance, también debes asumir una responsabilidad cuando eventos como los que se hicieron públicos. Ahí es donde crecen mis diferencias con él. Respecto al periodismo, yo creo que tiene un rol fundamental, que es siempre cuestionar al poder, a todos los tipos de poder, y apegarse lo más posible a lo que entendemos como ética pública. Porque si el periodismo se desvía de la ética pública, su rol en la sociedad ya se ve desvirtuado, porque eso significa que está operando, eso significa que está colaborando, eso significa que está funcionando por principios o por objetivos
que no son los del periodismo, sino que son los de un tercero o de un cuarto protagonista que suele estar en la sombra, ¿no? El periodismo tiene, y estoy hablando en términos generales, insisto, que mantenerse fiel a la ética, y así asegurar su aporte a la sociedad, que cuando las audiencias estén escuchando o cuando estén leyendo información, sepan que la principal motivación detrás de ese tipo de acciones es que la ciudadanía esté informada, que la ciudadanía tenga elementos de juicio y no que esté siendo de una u otra manera manipulada por un interés que no está claro. Carlos Andrés, ¿cómo estás? Andrés Ortiz te saluda. Recuerdo en alguna ocasión, y en eso mi felicitación respecto a cómo has encarado siempre la crítica al poder, como le decías a Rodrigo, ¿no? De dónde tiene que ir el periodismo, más allá de que no es que en esa época, recuerdo, fue hace muchos años, no sé si eras periodista como eres ahora formalmente en el diario El Expreso. Me acuerdo que, no sé, esto fue un debate que tú tenías con alguien en las redes, no sé si era Twitter, y hacías un paralelo tú entre el nazismo y el correísmo, claro, en la época más dura del correísmo, ¿no? Cuando obviamente este personaje pues fue mutando a lo que terminó siendo el correísmo. Sin embargo, hubo muchas opiniones en aquella discusión que tenías, realmente no recuerdo, fue hace muchos años, en que la gente te criticaba mucho porque, si bien es cierto, podía criticársele muchas cosas al gobierno de Correa, como que había sido tú muy duro al hecho de enfocarte en comparar pues esto que fue el exterminio judío con un gobierno democrático, entre comillas, de Correa, ¿no? Y que quizás, no sé si con los años y con el tiempo tú pudieras haber matizado ya este comentario, o qué te llevó en su momento a ser feroz crítico y llegar incluso a ese paralelo que a ciertas personas en su momento nos desconcertó, ¿no? Hablaba yo de prácticas fascistas, a eso me refería yo, prácticas fascistas, que no es lo mismo que nazismo. Okay. Y hubo múltiples prácticas fascistas en el gobierno de Correa. Hubo la corporativización del Estado, es decir, cuando el Estado pasa a ser cooptado con fines que no son para los que ha sido creado. Vimos a un Estado básicamente que se convirtió en la extensión de un partido político. Y lo vemos incluso hoy en algunas de los gobiernos seccionales que todavía ese partido controla. Para mí un ejemplo clarísimo es el de la prefectura de Pichincha. Y el rol que tuvo, por ejemplo, la prefectura de Pichincha en los paros de octubre de 2019, cuando fue parte del caos y fue parte de la violencia y funcionó como un cuartel general. Esto yo lo denuncié hace rato. Ahí tienes un ejemplo de corporativización del Estado, que es una práctica fascista. Es decir, el Estado pasa a funcionar no para lo que se supone que está creado, sino para fines de terceros, fines ilegítimos. Tenías desde la perspectiva de la propaganda todas las prácticas fascistas del manual. Es decir, tenías la figura de un líder que era ensalzado a niveles mesiánicos, tenías más de 35 medios ocupados por el poder que se dedicaban a desacreditar a través de las técnicas más viles e incluso delincuenciales a cualquiera que se les cruzara por el camino. Tenías a un presidente que utilizaba la CNAIN para investigar a tuiteros. Y esto es un tema que va mucho más allá de la superficie. La CNAIN se suponía en ese momento tenía que investigar el crimen organizado. Es una estructura de inteligencia del Estado que se supone debe investigar a los delincuentes. Correa te mandaba mandaba a la CNAIN a investigar tuiteros que le insultaban en las redes sociales, después de haber eliminado él, por supuesto, la UIS, que era la estructura formal de inteligencia contra el narcotráfico en el Ecuador. Tenías al final del día un sistema de propaganda que se convirtió finalmente en un estado de propaganda, en donde incluso se hacían obras solo por hacer propaganda. Ahí tienes tú la refinería del Pacífico, ahí tienes tú el aeropuerto del Tena, por ejemplo, ¿no? Acuérdate que querían hacer la torre más alta del mundo en la mitad del mundo, o la torre más alta de Sudamérica. Querían hacerla en la mitad del mundo. Así de locos estaban, así de deschapetados estuvieron. Y me sostengo en que ese es un gobierno de prácticas que al momento del poder incorporó prácticas fascistas. Hoy su líder yo no lo calificaría como un fascista, yo creo que su líder es sobre todo un trastornado mental. Y el problema es que este trastornado opera
o maneja a un partido político que es el mayor organizado, que tiene un alcance de cerca del 30% del Ecuador, y a cuya agenda delincuencial tienen que, digamos, someterse o considerar o poner sobre la mesa cualquier otro partido que quiera llegar a acuerdos con él. Y siempre voy a decir que me parece extremadamente peligroso que la agenda de un trastornado mental, la agenda de impunidad, la agenda delincuencial de un trastornado mental esté sobre la mesa de cualquier negociación de acuerdos políticos que deberían ser transparentes. Carlos Andrés, acaba de tuitear hace minutos Rafael Correa: el contenido del celular de Norero fue extraído el 27 de marzo del 2023. Es decir, Diana Salazar sabía que Villavicencio estaba en peligro y cuando lo mataron sabía quiénes lo habían hecho. Sin embargo, no hizo nada para protegerlo y permitió que nos culparan. Esto da asco, sentencia Rafael Correa. A mí no me hace sentido, no sé si a ti, cómo el expresidente Correa avala ciertos chats de los teléfonos de celulares de Norero e invalida la mayoría. Es un trastornado mental, pues. Es que eso lo explica. A ver, dime tú un ejemplo de otro líder, expresidente en el mundo que sea un troll en Twitter. Dime otro ejemplo. Ni siquiera Trump, que también está loquillo. Dime un ejemplo. No, tal vez ustedes me puedan ayudar. En serio, les estoy preguntando. ¿Hay otro ejemplo como él? Y ojo, no nos olvidemos, no solo es un troll, este tipo hizo de campanero en el momento en que Diana Salazar estaba a punto de empezar esta operación conjunta con la policía y de fiscalía para coger a todos los implicados en el caso Metástasis. Este personaje hizo de campanero y gracias a él hay 7 u 8 prófugos de la justicia. Entonces este tipo ahora está diciendo, otra vez, ¿no? Otra vez él se está poniendo como la víctima, ¿no? Del asesinato de Villavicencio. A ver, si algo podemos coludir, si algo podemos suponer a partir de los chats revelados, es que muy probablemente los asesinos de Villavicencio estén en la piscina, porque es un hecho que planificaron matarlo. No sabemos si al final fueron ellos los que ejecutaron, los que lo terminaron ejecutando. Seguramente había más de un grupo intentando matar a Villavicencio. Pero no es ninguna locura suponer que los asesinos de Villavicencio nacen en la piscina, más allá de que a Norero lo mataron antes que a Villavicencio. Pero ahí estaba, pues, quien expresamente estaba pidiendo, ¿no?, a Norero que mate a Villavicencio. Vive en Estados Unidos y actualmente es un prófugo de la justicia. ¿Ya? Y, oh sorpresa, en la piscina estaba metido con un Latin King que pertenece al partido político de este trastornado mental, ¿no? Y entonces este trastornado mental es el que nos está diciendo qué creer y qué no creer, ¿no? El que hizo de campanero y el que protegió a un Latin King a partir de este tema de las pandillas que ya discutimos hace unos minutos, ¿no? Ese es el que nos está diciendo, pues, cómo debemos pensar o qué debemos coludir a partir de los chats que se revelan Norero. A ver, Carlos Andrés, pero a ver, Correa dice, para un poco repasar el asunto, Correa dice que la extracción de la información se hizo el 27 de marzo de 2023. Vamos a hacer una especie de línea de tiempo. El 27 de marzo de 2023, supuestamente la fiscal tenía la información de los chats. Fernando Villavicencio es asesinado el 9 de agosto. Las elecciones de primera vuelta fueron 15 de agosto, por ahí, o 20 de agosto, más o menos, y luego las elecciones de segunda vuelta fueron en octubre. La segunda vuelta fue en octubre. Y el caso Metástasis se destapa en diciembre. Ya, entonces, sí. A ver, aquí él está concluyendo que la fiscal ha ocultado la información para culparlos a ellos. Cosa que a mí me parece una conclusión apresurada, sino que la fiscal probablemente, luego de la extracción de la información, tuvo que haber armado el caso. No es que la fiscalía... La fiscal no es una periodista, la fiscal no es que saca la información y dice, bueno, voy a publicar una columna de opinión o voy a hacer un reportaje en un periódico. A ver, Villavicencio tenía protección policial y tenía protección policial de alguien que tiene el 90 y tanto % de posibilidades de atentado. No, pero importante decir que cuando lo matan en Quito, esa protección se ve
se ve claramente trastocada, es decir, ahí seguros, es muy probable que la policía formó parte del complot. Porque cuando tú veías a Villavicencio en operativos en Guayaquil, en otras partes del país, lo veías manejarse en otras condiciones de seguridad a las que finalmente lo terminan asesinando. Entonces, esto no es simplemente un tema de lo mató tal persona o lo mandaron a matar tal persona, que hay una red criminal, que hay una red criminal espesa, que hay que ir desagregando y que hay que ir responsabilizando a medida que la información se vaya conociendo. Pero de ahí a que este personaje se siga presentando como la víctima. Y segundo, se dé por acusado. ¿Quién ha dicho que Correa mató a Villavicencio? Digamos, la fiscal no lo ha dicho. Correa no está imputado por matar a Villavicencio. O sea, nadie Correa serio lo que en la dice, opinión pública le ha echado la culpa. Correa está diciendo que ella permitió que los culpen, como si es que la fiscal tuvo que haber salido a decir, oigan, no es culpa de ellos, es culpa de estos otros, que yo estoy investigando un caso, pero que todavía no tengo elaborado completamente la acusación. Pero es inverosímil. Realmente no tiene sentido ridículo, lo que Correa está pidiendo, porque la fiscal se tiene que manejar técnicamente y a la final la fiscal tuvo el caso listo en diciembre. Pero además, mira, bueno, tú eres abogado, ¿verdad? Tú sabes que no es que hoy día desencriptamos los chats o se dieron las cuentas de los chats y ya tenemos todo armado, ¿verdad? Entonces, en ese día, justo en marzo, me parece que estás diciendo, ya todo está clarísimo. Son miles de hojas de chats, más información adicional que ellos deben tener, seguimientos, escuchas, a partir de los cuales empiezan a hacer una investigación, ¿verdad? Empiezan bueno, eso, hacer una investigación fiscal. Yo no sé cómo funciona. Pero no es que el 23 desencriptamos los chats y de marzo y el 24 de marzo ya tenemos todo pues resuelto. Correa también le está viendo la cara a la gente. Pero además, fíjate tú, se pone como víctima, se pone como acusado. ¿Acusado de qué? ¿Víctima de qué? ¿Quién ha dicho que él está matando a Villavicencio o que él mató a Villavicencio? Él no ha sido imputado por ese delito. Ni siquiera en esta entrevista donde yo le he dicho de todo, le he dicho que es un trastornado, etcétera. He dicho que los asesinos probablemente están en la piscina y que en la piscina hay un Latin King, ¿no? Que coincidencialmente es miembro de su partido. Pero nadie ha dicho Correa mandó a matar a Villavicencio. Es un tipo, en fin, estamos discutiendo por los tweets de un trastornado, hermano. No sé si eso tiene mucho sentido tampoco. Carlos Andrés, tengo una última inquietud. Hace semanas atrás, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, denunciaba más o menos lo que iba a traer el caso Metástasis. La pregunta es, ¿cómo así el ciudadano Jordán goza de visa americana? ¿Cuánto peso puede tener la demanda planteada por Jordán en Estados Unidos? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la posición ahora del Michael Fitzpatrick, que ha sido más o menos el fiscal general de Estados Unidos en Ecuador? Cuando hablamos de crímenes transnacionales, para empezar, es vital que comprendamos que es normal que haya cooperación también transnacional, ¿verdad? No podemos enfrentar a estas estructuras criminales solos como Estado cuando las estructuras criminales operan en varios países. Por lo tanto, es natural que Estados Unidos sea un aliado importante en esa pelea, un aliado además que evidentemente ha cooperado con el Ecuador en temas de inteligencia. Yo creo que lo que hizo Fitzpatrick en esas declaraciones fue darle un espaldarazo público a la fiscal. Fue una rueda de prensa que tenía un contexto político de respaldo a lo que ellos sabían que se venía. Y me parece que eso está bien. Ni siquiera el presidente del Ecuador le ha dado el respaldo público a la fiscal que le ha dado el embajador de los Estados Unidos. Me parece bien que si estamos hablando de estructuras transnacionales, que como Estado no podemos enfrentar solos, que con un Estado que sabemos que está cooptado, el embajador de los Estados Unidos apoye indirectamente a la fiscal. Ahora, viene lo que tú estás diciendo y es lo que yo dije hace un momento. Estas personas deberían dejar de operar desde los Estados Unidos con total libertad para poner en un hilo la democracia en el Ecuador. Obviamente, las actividades de Jordán, llámese actividades que tienen relación con corrupción, llámese actividades que tienen relación con planificar el asesinato de quien en ese momento era el presidente de la Comisión de Fiscalización, llámese actividades que tienen que ver con relaciones íntimas y directas con quien en ese momento era uno de los narcotraficantes más pesados del país. Todo eso pone en riesgo la democracia en el Ecuador.
Y Estados Unidos, sabiéndolo, y además tratándose de crímenes transnacionales, pensaría yo que puede tomar algún tipo de acción, que puede tomar algún tipo de medidas. Pensaría yo, esperaría yo. Habrá que ver qué es lo que sucede, ahora que formalmente el día de ayer Jordán es parte del proceso. Siempre es grato conversar contigo, Carlos Andrés. Gracias por haber desmenuzado parte de este caso Metástasis y de algunas otras cosas más en este programa Punto de Orden. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Un gran abrazo a los 4. Gracias.